Tengan ustedes muy buenos días. Les habla Gary Toranzos para un episodio más de la radio El Mundo de los Microbios. Y quiero también recordarles que la radio El Mundo de los Microbios viene bajo los auspicios de la Sociedad Estadounidense para la Microbiología, American Society for Microbiology, o ASM por sus siglas en inglés, quien nos ha dado sus auspicios en los últimos más de 80 episodios ya. Y hoy vamos a hacer algo un poquitito fuera de lo común también, porque debido a los últimos, al último brote epidémico que ha ocurrido en Europa, quisimos traer otra vez a una de nuestras invitadas que habíamos entrevistado previamente, la doctora Maite Muniesa. Estamos también en compañía de Catalina Dávila de la Universidad de Puerto Rico. Maite, ¿cómo estás hoy? Hola, buenos días, Cari. Muy bien, gracias. Y gracias por invitarme otra vez. Cómo no, nuestro placer. Bueno, nuevamente es un placer tener a esta invitada tan especial, la doctora Muniesa, como ya lo mencionamos. Bienvenida, Maite. Hola, buenas gracias. Muchas gracias por invitarme. Hola. Mira, la verdad que uno no ha podido encender el televisor ni abrir un periódico virtual o de papel sin ver lo que está ocurriendo en Europa o lo que ha ocurrido últimamente. El brote epidémico causado por una cepa de Escherichia coli, O104H5 ¿es? H4. H4. O104H4. Y pues que es una cepa que realmente no es muy común. Y quería hablar un poquitito en términos generales sobre este microorganismo. Pues se conoce el O157H7, que ha causado muchos brotes epidémicos, sobre todo, en Estados Unidos, transmitido por alimentos típicamente, pero también por agua contaminada con heces fecales de animales o de seres humanos. Y quería dar un poco de trasfondo en términos de dónde vienen estas siglas O104H5. ¿Tú podrías darnos un poquitito de trasfondo? Mira, el serotipo 104H4 es un serotipo que se ha asociado muy poco con enfermedades. No es una cepa famosa por ser patogénica. Tiene un antígeno de superficie, que es el antígeno O, que es del tipo 104, y un flagelo, que es el antígeno H de tipo 4. Esta cepa no es una cepa enterohemorrágica, que serían las que se asocian habitualmente con infecciones, como por ejemplo la O157H7, que es una enterohemorrágica. En este caso, la O104H4 es típicamente una Escherichia coli de otro grupo, que es el de las enteroagregativas. Pero las enteroagregativas no tienen toxina Shiga. Y esta cepa sí lo tiene. Por lo general, por lo visto, porque en este caso esta sí lo tiene. Parece ser que por las descripciones han dicho que esta cepa es un híbrido. Es decir, una cepa que se ha formado por incorporación de la toxina STX dentro de una cepa enteroagregativa. Y esto hace una combinación, parece ser muy explosiva, muy buena para causar la infección. Es buena porque se adhiere muy bien al epitelio, es una enteroagregativa que forma como un biofilm, como unas pilas de ladrillos que le llaman, en el intestino, en la pared de los enterocitos, y esto hace que se coja muy bien. Y por otro lado, es productora de toxina. Por lo tanto, esta toxina que produce es absorbida con mucha más eficacia y en mucha más cantidad porque esta cepa ha colonizado muy bien el intestino. Y creen que esta combinación de los dos factores es lo que la ha hecho especialmente virulenta, que se haya extendido tanto y que además la virulencia haya llegado a niveles de infección grave y que haya pasado en muchos casos a complicaciones más graves como el síndrome urémico. Maite, precisamente iba a preguntarte lo que acabas de mencionar. Esto salió publicado hace poco en la revista The Lancet Infectious Diseases. Esto de que se trata pues aparentemente de un híbrido entre estos dos tipos de cepas, y quería preguntarte también, algunas bacterias que se han logrado aislar de personas afectadas han mostrado un perfil de resistencia a varios antibióticos, además del hecho de que son pues altamente virulentas debido a que son como una mezcla entre las enteroagregativas y las enterohemorrágicas. ¿Sabes algo acerca de esto, de la resistencia a antibióticos? Sí, tiene una batería de resistencia a antibióticos que hace que sea una cepa multiresistente. Tiene betalactamasas de espectro extendido del tipo TEM y del tipo CTXM15, que además es una variante de betalactamasa que se está extendiendo mucho y que da resistencias a cefotaximas o a betalactámicos del tipo cefotaximas.
y además es resistente a algunas fluoroquinolonas, entre ellas el ácido analíxico, por ejemplo. Lo que pasa es que en general el hecho de que sea multiresistente en este caso tampoco importa en exceso, porque estas infecciones no se deben tratar con antibióticos. Cuando las tratas con antibióticos se vuelven más virulentas porque generan más toxina. Así que en Alemania, que conocen bastante bien el tema de las enterohemorrágicas, saben perfectamente que no hay que tratar ese tipo de infección con tratamiento antibiótico porque la empeoras la infección. Así que sí es multiresistente, pero tampoco no es lo que le da más gravedad al asunto. Pero esto, lo que tú estás diciendo de que empeora la infección, ¿esto ocurre específicamente en la O104 o esto ocurre también en la O157? En todas. La O104 tiene la toxina por incorporación, como tú bien sabes, de un bacteriófago que lleva el gen de la toxina. Y este bacteriófago está insertado dentro de la cepa y está ahí en estado latente. Ciertos antibióticos, entre estos los antibióticos betalactámicos, las fluoroquinolonas sobre todo, etcétera, lo que hacen es activar el fago y mientras se activa el fago se producen muchas copias del gen de la toxina y por lo tanto se produce más toxina que en condiciones normales. Así que lo que han visto es que cuando las cepas que llevan fago STX, sean del serotipo que sean, las tratan con antibióticos, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, lo que están haciendo es incrementar la producción de la toxina y, por lo tanto, la virulencia de la infección. Así que, para curarse en salud, por si acaso, procuran mantener la infección bajo control, procuran mantener al paciente bajo control, pero evitan el tratamiento antibiótico, porque han visto que en muchos casos empeora. Y esto es típico a todos los serotipos, no es solo a... Esta no lo sabían de antes porque tampoco lo habían probado, pero todo lo que tenga un fago o un bacteriófago de estos con STX que sea inducible, corres el riesgo al tratarlo con antibióticos de que se te produzcan más copias y, por tanto, empeore la infección. Pero es que hay otro problema también, obviamente, si esto es... sinceramente no he visto esto en la literatura todavía, pero se ha detectado el fago en la secuencia de la O154, porque también han logrado hacer la secuenciación total de este patógeno, ¿no es verdad? A ver, todos los genes de la toxina que detectas están dentro de un fago. Otra cosa es si el fago se puede inducir o no. Lo que yo he leído hasta el momento no sabría decir si el fago es inducible, porque yo no lo he encontrado. Lo que sí es cierto es que sí que es un fago y dentro del fago está la toxina que es del tipo 2A, además, que también la habían encontrado en otra O157. El hecho de que esta cepa haya incorporado la toxina indica que si ya no lo es, en su momento este fago desde luego fue inducible. Y sí que se han visto algunos, buscando por la web informaciones, sí que hay algunas descripciones que te dicen esto, ¿no? De que cuidado con el tratamiento antibiótico porque no es aconsejable en estos casos de tratar con antibióticos estas infecciones. Pero es que hay otra preocupación también, y esto lo discutimos la última vez que te hicimos la entrevista, es que si tú tratas una infección con los antibióticos y tú disparas la vía lítica de los profagos que están allí, pues es posible que estos fagos comiencen a infectar parte de la microbiota normal, si son obviamente cepas permisivas, y entonces la situación se torna más peligrosa todavía porque ahora entonces el paciente está excretando una gran cantidad posiblemente de Escherichia coli que tienen el gen para la producción de la toxina, ¿no es verdad? Sí, completamente cierto, y experimentalmente se ha demostrado que esta transducción en el intestino pasa fantásticamente bien. Es mucho más fácil para los fagos transducir dentro del intestino que en condiciones de laboratorio. O sea que teóricamente es muy posible, evidentemente en humanos no se ha visto directamente, pero hay muchos números de que esto pueda pasar, efectivamente. Y además muchas de las cepas comensales son completamente susceptibles a incorporar este fago dentro, claro. Sí, es un riesgo real. Maite, según lo que hemos leído, esta cepa se diferencia de otras cepas de coli productoras de la toxina Shiga, en que esta afecta a adultos y especialmente a mujeres. ¿Se sabe por qué esta preferencia por las mujeres? ¿De pronto es por los hábitos alimenticios o se sabe cuál es la causa? Podría ser. Respecto a la primera parte de tu pregunta, se cree que puede afectar a adultos o que haya afectado más a adultos que a niños porque esta cepa no tiene una isla de patogenicidad que se llama Li, que incorpora dentro el gen de la intimina, el EAE. El EAE se asocia mucho a producción de síndrome urémico hemolítico en niños.
esta cepa no lo tiene y se cree que esta sería la explicación del por qué ha afectado menos a niños y podría afectar más a adultos, porque la lesión es diferente y no es la típica de niños. El por qué se da más en mujeres que en hombres, que desde luego también está claro que estamos cerca de un 70% de infección en mujeres, no se ha explicado. Se supone que si realmente esto tiene su origen, como parece que lo tiene, en brotes de tipo brotes de soja y brotes de legumbres y tal, que se ponen en ensaladas, es posible que haya mayor número de consumidoras de estas ensaladas entre la población femenina que entre la población masculina. Y que podría ser el hecho de que simplemente hay más mujeres que hayan ingerido los brotes contaminados que no hombres, pero no se sabe a ciencia cierta por qué es así, ¿eh? Es una especulación de tipo más epidemiológico quizá que no científico. Es que precisamente hay mucha especulación de todo lado, y ya que lo mencionas, de entrada se había dicho que eran ciertas hortalizas españolas que habían causado este problema, ¿no es verdad? Más específicamente yo creo los pepinos. Los pepinos. Y qué pena que no hayamos podido conseguir a uno de tus colegas que parece ser uno de los expertos en esta área de, ¿cómo se llama él? A Jorge Blanco, el doctor Jorge Blanco. Al doctor Jorge Blanco. Sin duda estará disponible pronto, pero creo que tenía muchos análisis pendientes precisamente en este tema. Estoy seguro que sí, todo el mundo debe estar persiguiéndolo ahora mismo para una entrevista. Esperemos tener un poco más de suerte la próxima vez, pero cuéntanos un poquitito en términos de, como llegan pocas noticias acá, es un poquitito difícil realmente saber qué está pasando exactamente. De acuerdo a lo que me acuerdo, se había detectado una Escherichia coli toxigénica en uno de los pepinillos o en pepinillos importados de España. Y eso es lo que disparó que se ponga directamente en los medios de comunicación laicos que pues eran los pepinillos los que estaban causando esta infección. ¿Eso es correcto? Sí, a ver, parece ser que el Laboratorio Municipal de Hamburg, buscando el origen que se sospechaba que debía ser en vegetales crudos por estudios epidemiológicos que previamente había hecho el Robert Koch Institute, habían dicho que parece ser que debía ser, o que parecía que había una asociación con vegetales crudos. Entonces ellos los que empezaron a hacer es acoger al azar vegetales crudos de ensaladas, etcétera, que se asociaban a lo que habían comido los pacientes y empezar a hacer análisis. Parece ser que cogieron frutas y vegetales al azar y parece ser que en uno de estos vegetales que habían cogido al azar habían 3 pepinos que tenían un origen español, de una granja además de cultivo ecológico en España. No aclararon exactamente qué es lo que encontraron en uno de estos pepinos porque no han acabado de dar la explicación si lo que encontraron era toxina STX o era alguna otra bacteria con toxina STX. El caso es que ellos vieron que había algo que podía estar relacionado, no serotiparon, de hecho no les había dado tiempo a hacerlo, y hicieron una declaración a la prensa quizá un poco precipitada. Lo correcto en este caso hubiera sido contactar con la Comunidad Europea y dar la alerta a la Comunidad Europea antes que a la prensa, diciendo que habían descubierto un posible origen en pepinos que tenían origen en una granja del sur de España. A partir de aquí se lió todo el espectáculo de prensa habitual en alguno de estos casos, en que se dijo el origen está en los pepinos españoles, se eliminaron los pepinos españoles de los mercados alemanes y de buena parte de mercados europeos, y los españoles iban diciendo que es que aquí no ha pasado nada, aquí no ha habido ningún caso, vamos a analizarlo de todas maneras. Incluso la empresa, que es un dato que yo no puedo confirmar, por supuesto, decían que sus pepinos habían llegado después de que se hubiera declarado el primer paciente de este tipo de infecciones, pero estos datos son un poco difíciles de confirmar. También dijeron que sí se había caído un palé de pepinos en el mercado de Hamburg. Bueno, hubieron muchas declaraciones cruzadas. Parece ser entonces que al final lo que vieron es que no había la misma cepa en los pepinos. Es decir, era otro serotipo. Si es que había una cepa, que tampoco, ya te digo, no sé exactamente qué encontraron, parece ser que sí que había una cepa que llevaba la STX, pero no era en absoluto el serotipo 104H4. Y que, por lo tanto, se descartó que fueran los pepinos de origen español los que pudieran ser la causa de este brote. Tampoco ellos no dijeron en ningún momento que la culpa la tenía el producto desde el origen. Ellos solo dijeron que habían encontrado en productos de este origen una cepa que parecía ser patogénica. Pero bueno, parece ser que finalmente esto se ha descartado totalmente. De hecho, han levantado la veda sobre los productos, en este caso españoles. El daño está hecho, por otro lado, porque
a nivel de España pues ha habido mucho bloqueo de frutas y hortalizas de todo tipo que no tienen nada que ver.